Pues buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva tertulia del doctor Larrey. Vamos a ver un momentito. Perdonad. Bien. Decía que bienvenidos a una nueva sesión de las tertulias del doctor Larrey, organizadas por la Secretaría de Emergencias y SEMES. La Secretaría de Emergencias de SEMES. Y en esta ocasión tenemos un tema, yo creo que bastante interesante, ¿no? Le hemos llamado, por favor, vengan pronto, mi hijo está convulsionando, ¿no? Porque creo que tanto cuando es la primera vez como cuando no es la primera, pero es diferente a las demás, las personas que están alrededor de esa persona que está convulsionando, pues lógicamente se asustan y tienen mucho miedo. Así lo he vivido yo cada vez que he acudido a atender a una persona que tenía una convulsión. Y como los padres, sobre todo de niños pequeños, o padres en niños grandes, hijos grandes, o hijos, o esposas, o maridos, estaban absolutamente atemorizados porque era algo novedoso o algo fuera de lo normal, habitual, en esa persona que ya tenía convulsiones. Y bueno, pues para esta tertulia contamos con 4 personas que yo creo que tienen una gran experiencia en su trabajo y también en la parte de lo que vamos a hablar. Por un lado tenemos a Ricardo Delgado, que es coordinador de equipos de la Gerencia de Urgencias de Emergencias de Transporte Sanitario de Castilla-La Mancha, del SESCAM, y que tiene una amplia experiencia en lo que es los centros de coordinación de urgencias. En segundo lugar, que no va a ser el orden de intervención, pero sí, porque luego ya veremos a ver por qué, tenemos a Elba Redondo, perdóname, es que no veía tu apellido, perdóname. Redondo Martín. Elba Redondo, que es del Servicio de Emergencias de Galicia, el 061 de Galicia. Tenemos, en tercer lugar, tenemos a Navid Bezadi, que es médico del Servicio de Urgencias de Madrid, del Suma 112. Y por último tenemos a Irene. Irene, se me ha olvidado tu apellido. García Morales. Eso, García Morales. Perdóname. Irene García Morales, vaya cabeza que tengo yo. Irene García Morales, que es neuróloga y epileptóloga del Hospital Clínico de San Carlos. Y yo creo que ahora, cuando empiecen a hablar, van a ir diciendo qué es lo que les une con este tema, ¿no? Yo creo que más que andar aquí ahora diciendo elementos curriculares de ellos, yo creo que ellos van a ir diciéndonos ahora a continuación por qué están en este tema, ¿no? Bien, yo he planteado la tertulia de la siguiente manera. Hay alguien que llama y en el centro coordinador hay un profesional, hay un conjunto de profesionales que tienen que decidir qué hacer ante esa llamada. Si aquella llamada puede ser una llamada que tenga que ver con una situación de una posible convulsión, de posible origen epiléptico, ese centro coordinador va a enviar un recurso, podrá ser un soporte vital avanzado, por ejemplo, y entonces llegará ese centro coordinador que estaba Ricardo, tiene que determinar, él va a llegar, va a atender según un procedimiento que han diseñado ellos en Galicia, un procedimiento que, pues es un procedimiento de atención extrahospitalaria a la convulsión. Luego nos explicará Elba en qué consiste eso. Pero podemos ir un poco más allá y podemos ir a un procedimiento como el que nos va a presentar Navid, del que hablará Navid, en el que no solamente es la asistencia extrahospitalaria a la convulsión, sino también el continuo asistencial dentro del hospital por parte de los especialistas en neurología y que podrán
hacer un tratamiento continuado y adecuado más adecuado de ese paciente, ¿no? Y luego tenemos algo muy importante, que es saber cuál de estos modelos es el más adecuado. Y para eso tenemos a Irene García Morales, que ella ha participado en el desarrollo de algo que va a presentar ella y que nos va a dar datos de cómo está evolucionando ese procedimiento o ese documento del manejo de las convulsiones graves. Así que, Ricardo, yo me gustaría preguntarte, vamos a ver, alguien llama al 112 y ¿qué haces tú cuando alguien te dice que hay alguien que está convulsionando? ¿Qué haces? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Alba, por la invitación, ¿vale? Aunque estoy ahora mismo en Castilla-La Mancha, pero quizás la parte del centro coordinador, en el momento que me llamaste, creía que teníamos que estar, ¿no? Haciendo una revisión desde que me llamaste sobre estudios de convulsión, de epilepsia, pues bueno, me he podido dar cuenta que la parte del centro coordinador dentro de los servicios de emergencia, pues prácticamente apenas se toca, ¿no? Es verdad que la última publicación del consenso de crisis epiléptica publicado en emergencias en el 2020 habla de algunas medidas generales, ¿no? Entonces, principalmente cuando entra una llamada de convulsión en el centro coordinador, voy a hablar en general, hay, digamos, dos puntos de inflexión. Es niño o adulto, y a partir de ahí si es primera convulsión o es convulsión conocida, ¿vale? Digo esto porque probablemente el enfoque de la llamada va a ser muy distinta, ¿no? En este caso los que son niños, pues los padres los tenemos un poco alterados. Si es una primera convulsión, es una convulsión febril, evidentemente están muy alterados. Pero, por ejemplo, si es un adulto epiléptico conocido, pues prácticamente el alertante colabora, ya sabe lo que tiene que hacer, si es un familiar o un conocido. Entonces, donde tenemos, digamos, la complejidad es sobre todo los niños y en aquellas primeras convulsiones que luego muchas veces, revisando que me pediste, ¿no? Que viéramos las tipificaciones. Cada centro coordinador tiene digamos, un listado de tipificaciones, no están basadas ni en la CIE, no hay una clasificación estándar a nivel nacional. Y normalmente los centros que estamos integrados, como en Castilla-La Mancha con el 112, pues hay una tipificación del 112 que no se corresponde con la nuestra 100%, pero para haceros una idea, prácticamente aquellas tipificaciones relacionadas con alteración de conciencia, porque no muchas veces entran, mi hijo está convulsionando o hay un ataque epiléptico, es decir, entra con una variedad de causas muy versátil, ¿no? Se ha sincopado, ha convulsionado, ha cedido, no ha cedido. Estamos hablando en torno a 6%, ¿vale? Al día de lo que entra. Datos son de Castilla-La Mancha, para que os hagáis una idea. Castilla-La Mancha es una comunidad autónoma con 2.200.000 habitantes, ¿vale? Entonces, estamos hablando de un 6%, un 6-7% de llamadas que tienen que ver no solo con convulsión, sino con cualquier tipo porque ha abierto el abanico, porque muchas veces algo que nos cuesta mucho los servicios de emergencias es registrar correctamente, ¿vale? Y todavía nos cuesta mucho registrar correctamente. Siempre tenemos tipificaciones de cajón desastre, como yo digo, ¿no? Pues malestar general, deterioro general, ¿no? Sin entrar en más detalles. Pero hablamos de un 6%. Un 6% desde mi punto de vista, en mi opinión, hablamos de un porcentaje muy elevado, ¿vale? Un porcentaje muy elevado de alrededor de unas 40 llamadas al día que tengan que ver con alteración de consciencia, ¿vale? No vamos a afinar tanto en esa crisis convulsiva o ese ataque epiléptico. Si nos pasamos para afinar un poquito más digamos, al sector sanitario o a la parte, digamos, que en este caso la gerencia de emergencias tiene en el 112 de la comunidad de Castilla-La Mancha, pues bueno, aumentamos un poquito ese porcentaje. ¿Por qué aumentamos un poquito? Pues porque afinamos esas llamadas que nos entran, ¿vale? Y ya nos subimos prácticamente a un 8,5%. Un 8,5% de convulsiones, de agitación psicomotriz y de alteración de conciencia, que podéis estar de acuerdo conmigo que podemos englobarlas en este tema que tenemos, ¿no? Pero digo que me agrada estar aquí con vosotros porque creo que es importante. Creo que es importante en el consenso publicado de la crisis epiléptica
de la revista Emergencias, pues habla de cosas que el centro coordinador tiene que hacer, y si no lo hace el centro coordinador, probablemente ese paciente digamos, no reciba los cuidados, ¿no? Mantener la calma y prevenir nuevas lesiones, prevenir la broncoaspiración con la posición lateral de seguridad, es decir, una serie de medidas, no abandonar al paciente en muchas ocasiones, controlar ese tiempo de crisis, ¿vale? O ese tipo, o cuántos segundos o minutos ha estado en la convulsión, la limpieza o indicar limpieza de vómitos, de secreciones en un momento dado. Sabemos que muchos pacientes, sobre todo adultos, no tanto en niños, producen vómitos que en función de cómo esté, pues puede provocar una broncoaspiración, con lo cual agravamos el problema, ¿no? Tenemos un hándicap muy importante con los adultos, sobre todo es con los pacientes diabéticos, ¿no? Que en un principio no sabemos si esa convulsión está provocada por una hipoglucemia o una hiperglucemia, ¿no? Que es menos frecuente, ¿no? Pero también podemos ir dando esos cuidados desde el centro coordinador hasta que llegue a la unidad. Pensar que muchas veces, siempre digo lo mismo, los servicios de emergencias no son el SUMA y el SEN de Cataluña, es decir, estamos en un país donde los servicios de emergencias tienen unas variables muy significativas, donde la asistencia, para que os hagáis una idea, nosotros tenemos cronas de 20, 25, 30 minutos en muchas ocasiones y encima algún recurso está ocupado. Con lo cual la importancia de las indicaciones o de los consejos sanitarios que se puedan dar desde los centros coordinadores, fijaros la importancia que toma, ¿no? O sea, no es lo mismo llegar a un ataque epiléptico en 3, 4 minutos, 5 minutos, que prácticamente o muchas veces sigue el alertante hablando con el centro y está la unidad allí, en el que tengamos que esperar 20, 25 minutos para una primera asistencia, ¿no? Y ahí es donde juega un papel muy crucial los centros coordinadores. E insisto, he revisado bastante bibliografía desde que me llamaste el otro día y prácticamente, ¿no? Toca muy superficialmente, ¿no? Me he encontrado con una paradoja, con una metáfora como la RCP telefónica, ¿no? En las recomendaciones de la RC y de la AJA, ¿no? Que prácticamente hasta hace una recomendación o dos no daban esa importancia a esa RCP telefónica, ¿no? Y era un poco ambiguo, ¿no? Es decir, o sea, si hablamos de paradas prehospitalarias, pues no sé si me vais a permitir, pero es casi más importante la RCP telefónica por parte del alertante que llegue una unidad avanzada a los 4, 5, 6, 7 minutos, ¿no? Y más en estos servicios de emergencias. Con lo cual yo creo que hay que dar todavía un paso más adelante en el tratamiento de estos procedimientos. Ahora contarán el resto de compañeros, el código crisis prácticamente no está establecido en ningún servicio, ahora no lo contarán ellos, en Castilla-La Mancha no está establecido, ¿vale? Y creo que es necesario ya no solo implantarlo, porque cuando hablamos de códigos o hablamos de patologías tipo-dependientes, pues parece que hay un engranaje detrás que digamos, ganamos tiempo para atender a esos pacientes, con lo cual yo estoy a favor de que, bueno, pues el código crisis creo que ahora nos contarán el resto de compañeros donde existe, pues los números pueden ser bastante interesantes, pero no nos olvidemos nunca, ¿vale? Que es esa primera llamada que recibe el centro coordinador, que es, digamos, a veces digo que es la puerta de entrada en un servicio de emergencias y muchas veces en el servicio de salud, y que permite muchas veces, digamos, ganar tiempo a la atención, ¿vale? Y disminuir, pues, probablemente secuelas, disminuir mortalidad en muchas ocasiones, ¿vale? Nos encontramos, bueno, pues con estatus epilépticos que muchas veces, debido a esa primera asistencia, pues la mortalidad va a aumentar de manera notable, ¿no? Entonces, yo creo que el papel de los centros coordinadores en un servicio de emergencias o en la mayoría de servicios de emergencias, porque muchas veces yo hablo de los que tenemos mucha dispersión, pero probablemente los que tenéis poca dispersión, la demanda sea más alta y muchas veces esos tiempos también se alarguen porque tengáis avisos, bueno, pues más frecuentes, ¿no? Entonces, independientemente de la categoría o de las características del servicio, esa primera asistencia por parte del médico, enfermero o test del centro coordinador, simplemente con medidas básicas, ¿vale? Simplemente con medidas básicas de bajarle a la cama para que no se golpee, ponerle de lado por si vomita, es decir, hay una serie de medidas, tomarle la temperatura, aspirar, limpiarle la boca. Ya veremos luego la causa, cuál es el motivo que ha provocado esa crisis o esa convulsión, ¿no? Y luego, así de memoria o haciendo un poquito de memoria, los niños, ¿vale? Los niños, que la mayoría son convulsiones febriles, ¿vale? Que cuando son las primeras, el centro coordinador prácticamente no es que se centre en el niño, sino que muchas veces nos vemos en la complejidad que tenemos dos pacientes, ¿vale? El niño y el padre o la madre muchas veces de saber qué hacer, ¿no? Y que le indicamos al padre, pues, todas estas medidas. Vamos, yo la experiencia que tengo con las crisis convulsivas o febriles en lactantes y en bebés, de darles medidas físicas hasta que llegue a la unidad y cuando llega a la unidad a no dárselas,
yo a veces me imagino que puede ser una situación bastante crítica, que todos sabemos que una crisis, una convulsión febril en un bebé, pues es muy raro que tenga una evolución crítica, ¿vale? Pero los padres eso lo desconocen, ¿no? Y dejan en ti prácticamente toda la confianza, ¿no? Con lo cual, yo creo que tenemos que incluir en el código crisis ese primer eslabón, si me permitís, por hablar de eslabones, que es el centro coordinador, porque creo que hace una labor de manera inicial con estas medidas, sin ver al paciente, sin tocarlo, pero que probablemente ganamos en la atención y en el trato humano de luego enfrentarte a ese padre y a esa madre, ¿no? Porque muchas veces los tiempos son larguísimos, ¿vale? Incluso cuando hablamos de minutos, a ellos en todo se le hace largo, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que tenemos que tenerla en cuenta, e insisto, y he podido evidenciar en los estudios que he podido ver estos días, que no se menciona el papel de los centros coordinadores. Es verdad que hay poco, ¿vale? Publicado, que muy relacionado con los servicios de emergencias, hay poquito, porque hablamos de pues, ataques epilépticos, crisis epilépticas, muy relacionado con los servicios de urgencias o en general en los servicios de salud, pero lo que he visto de la prehospitalaria, pues bueno, pues no evidencia esa falta, ¿no? de ese eslabón que es el centro coordinador. No sé si te he contestado a la pregunta inicial, Salva. Yo creo que sí. Yo creo que tenemos, por un lado, cómo nos llaman, que nos demandan. Tenemos una idea del porcentaje, que si ese porcentaje se mantiene dentro de los coordinadores, como puede ser el de Madrid o el de Barcelona, pues son un número de llamadas muy, muy importante. Y creo que, como tú bien dices, en cualquier procedimiento que se haga, se debe de incluir siempre al centro coordinador, porque es la entrada, y la entrada tiene que dar consejos para que cuando la unidad llegue al lugar el paciente esté en buena situación. Bueno, y Elba, y cuando tú llegas, ¿qué haces con ese paciente? A ver, ¿puedo hacer la presentación y así voy hablando encima? ¿Qué os parece? Como tú quieras, Elba. Yo estoy apoyando un poco. Oye, Elba, dinos en qué unidad trabajas tú, en qué zona? Yo trabajo en Vigo. En Vigo. En la ambulancia medicalizada de Vigo, sí. Qué fantástico. No sé si lo estáis viendo o no ahora. En Vigo tendréis que tener especial cuidado en Navidades con tanta lucecita, ¿no? Sí, sí. Pues sería interesante hacer un estudio, ¿eh? Se aumenta el número de crisis durante el mes de diciembre o desde octubre o noviembre, que ya empieza aquí. Sí, porque de aquí a nada, yo creo que será en julio más o menos cuando se ponga la luz. Cada vez empezamos antes, sí. A ver, un momentito, que tengo aquí Trap. A ver si os puedo compartir. Y espera un momentito. ¿Estáis viendo aquí ahora? De momento todavía no, pero yo creo que ya está viniendo, sí. Ya estamos. Nosotros no tenemos un código crisis. Estamos arriba, en Galicia, somos del Sergas, pertenecemos al Servicio Galego de Salud. No tenemos código crisis, aunque sí hubo un intento hace unos años, pero bueno, al final pues la Consellería lo frenó, no sabemos cuál fue la razón. Y en ese intento, ahora que estuve viendo un poco vuestro código, el código que hay, que después va a hablar Navid, nosotros en vez del leve querían proponer incluso el Vibraracetam para la extrahospitalaria. Bueno, el caso es que no lo tenemos. Y una de las personas que participó en la realización de este borrador, que era Dolores Castro, entró en contacto con los que éramos de protocolos de Vigo, que era mi compañera Carmen Sierra y yo, y nos propuso hacer algún tipo de procedimiento, algo, ya que habían salido las nuevas normas de la ILAE y el documento de emergencias, algún tipo de documento para resumir un poco esa forma de actuar y adaptarnos a las nuevas dosis y a los nuevos tiempos de inicio de tratamiento. Nosotros tenemos un montón de códigos, pero no tenemos el código crisis. Todos estos códigos, el tiempo es importante. Estábamos hablando que en las nuevas definiciones el tiempo de inicio de tratamiento y el tiempo de identificación es muy importante. Por tanto, igual que tenemos códigos para otras patologías tiempo dependientes, está claro que deberíamos tener también un código para la crisis, pero no lo tenemos. Entonces, lo que pudimos hacer inicialmente, la idea inicial era hacer un procedimiento solamente en nuestra área. Yo trabajo en Vigo y Dolores Castro también es de uno de los hospitales de referencia, que es el Hospital Álvaro Cunqueiro.
pretendíamos hacer algún tipo de documento para que nos sirviese de guía a los que trabajamos en las unidades de soporte vital avanzado. Y al final, en vez de un documento escrito, un procedimiento escrito, decidimos que era mejor algo visual, algo que fuera rápido y que nos fuera práctico. Entonces hicimos una infografía. La publicamos en nuestra página web, en la página web de Cero, de hecho está publicada, y es la que estamos aplicando. Esta es la del 2023, ahora tenemos una actualización en la que después de todos estos años de trabajar con ella, pues puntualizamos algunas cositas. Y en ella, nada, lo que hacemos es un pequeño resumen, sobre todo de lo que está publicado en ese documento de consenso, en el que nos hace una pequeña guía de cómo iniciar. Una vez estamos ahí con ese paciente, es el hijo de esta señora que convulsionó, qué debemos preguntarle a las personas que están en el entorno, qué constantes debemos tomar, qué diagnósticos diferenciales tenemos que hacer y hacer un recuerdo, porque a veces en la extrahospitalaria no solamente tratamos pacientes neurológicos, sino pediátricos, trauma, cardiológicos, de todo tipo, ¿no? Y a veces pues no lo tenemos así muy fresco. Entonces es un resumen muy rápido de lo que es una crisis urgente, de lo que es una escala de Adán. Nos enfocamos después en los tratamientos y en el tiempo de inicio de tratamiento. Y nosotros, aunque llevamos, en cuanto a las benzodiazepinas, llevamos diazepam y midazolam, usamos casi todas las unidades primero el midazolam, sobre todo porque cuando Perdóname, Elba, perdona. No sé si estás enseñando la diapositiva, porque ahora mismo lo que estamos viendo es tu PowerPoint, la mesa de trabajo, digamos, del PowerPoint. Tienes que presentar. ¿Y cómo hago? Porque yo estoy pasándolas. Y pues, estoy compartiendo. Estás compartiendo, pero vemos lo que es tu mesa de trabajo del PowerPoint. ¿Y así las veis? Sí, así las vemos. Las estamos viendo. Si quieres, lo único que tienes que ir moviendo la diapositiva que tú quieras. O sea, sí, solo las veis así. Si yo las muevo en mi ordenador, no las veis. Sí, igual, así las si vemos. le das a presentación. Dale a presentación. ¿Sí? Abajo a la derecha. Abajo a la derecha, ahí, dale a ver. Ahí. ¿Así las veis? Espera un momentito, a ver qué pasa. Yo creo que no, porque es lo que estaba haciendo antes. No. Si las pongo en grande, no las veis. Las veis así, Pablo. Sí, bueno, pues nada, así no las compartes así y ya está. Vale, no sé si visteis las anteriores o estamos ya... ¿Visteis el documento? ¿No? No, el documento no lo vimos. Vale, es este. ¿Lo veis? Este sí. Vale. Pues este es el documento que teníamos antiguo, esta es la actualización y lo puse un poquito más grande para que veáis cómo va desglosado, que el diagnóstico, en el recuerdo de cuáles son las crisis urgentes, en el tratamiento, ¿vale? En el que estaba hablando de eso, que nosotros sobre todo usamos el midazolam, todos porque cuando llegamos y está convulsionando, coger una vía nos lleva un tiempito, no es inmediato, y lo que utilizamos muchas veces es un atomizador para medicación intranasal midazolam. No llevamos bucolam, entonces lo que hacemos es tratarlo con midazolam. Pusimos un resumen también de las dosis para los niños y como único fármacos anticonvulsivantes de segunda fase tenemos el levetiracetam, es el único que pusimos nosotros ahí, la dosis que tenemos para crisis, para estatus epilépticos y las dosis que tenemos para los estatus epilépticos refractarios, que lo definimos ahí como los que, a pesar de haber llegado a dosis completas de los dos fármacos, pues no cede la crisis, ¿no? Y después tenemos la parte final en la que resumimos un poco qué hacer con esos pacientes, cuáles trasladar y cuáles no trasladar. Los de alto riesgo, en acúmulos o estatus epilépticos deberíamos trasladarlo y lo que añadimos ahora, que no estaba en la anterior, es pues estos pacientes, si los trasladamos es porque hay un riesgo de que esto vaya evolucionando mal y lo que nos añadimos es, ya que los vamos a trasladar, tenemos que poner dosis de fármaco antiepiléptico, no a dosis de estatus, pero sí un poco a dosis de carga, tanto niño como adulto. Y después, en esta parte última,
también cuando los vamos a dejar en casa, porque no todos se trasladan, muchos se quedan en casa. Aquellos que son crisis habituales o tienen un buen seguimiento terapéutico, pero faltan, por ejemplo, muchas horas para la siguiente dosis, valoramos el darle un fármaco anticonvulsivante o convulsivante y nos planteábamos una duda de si los dejamos en casa, pero si en vez de tener un solo fármaco están tomando 3, ¿cuál le adelantamos? Entonces, en el resumen final, pues se pone que deberíamos adelantarle el que tenga menos duración, ¿no? Y aquí tenemos una tablita con la duración media. Pues un peramparel que dura casi una vida media de 100 horas no es el que deberíamos adelantarle, ¿no? Sino los que tienen una vida media más corta. Esa es la forma que nosotros tenemos de trabajar y después eso es lo que se estableció, esa es nuestra infografía. Intentamos difundir a nuestros compañeros por el correo, en la página web, pues cada responsable de protocolos difundirlo también en las bases, pero queríamos saber si esto que tratamos de difundir, pues lo que nosotros mandamos llegaba a los receptores, que son nuestros compañeros de la asistencial. Entonces, lo que hicimos es un pequeño trabajo que llevamos al Congreso tanto galego como el nacional de Neuro, en el que tratábamos de ver si identificábamos y tratábamos bien, sobre todo a los estatus epilépticos. Ese era nuestro objetivo y revisamos como la infografía había empezado en el 2023, pues en enero del 23, hicimos una revisión de los pacientes desde enero hasta diciembre de este año, que habíamos clasificados por la CIE-10. Nosotros clasificamos los asistenciales, hacemos una codificación con el CIE-10. Tenemos 56 pacientes, 48 de ellos, o sea, el 86%, sí cumplían criterios de las nuevas definiciones de estatus epiléptico. Y en cuanto al tratamiento, veíamos que recibían benzodiazepinas el 94% de ellos. Sin embargo, de este 94% había un 9% que estaba infradosificado, y cuando hablábamos del levetiracetam, el 73% lo recibía, pero había un 31% que estaba infradosificado, y muchas veces lo que se ponía era 1.000 o 1.500, independientemente de que pesara 80 kilos, 90 o cualquier peso, ¿no? Y en cuanto a la biterapia, el 67% sí que recibían los 2 fármacos, pero si veíamos a dosis plenas los 2, había un porcentaje mucho más bajo, ¿no? Entonces, concluimos que debemos difundir más todavía esta infografía o las guías que hagamos. Hicimos en abril una sesión con Dolores Castro intentando difundir esta infografía, pero con casos clínicos, que además eran casos reales, y aplicarla. Yo creo que la gente quedó muy contenta, y lo que nos queda ahora sería, pues a partir de que se difundió esta infografía, tratar de hacer otra vez el estudio para ver si esa biterapia y esa biterapia dosis plena mejora. Y poco más. Muy bien, Nelva, pues muchísimas gracias. Ya hemos visto, alguien ha llamado diciendo que hay un paciente que puede que tenga una convulsión. El centro coordinador ha dado unas indicaciones sobre qué hacer hasta que lleguen, que no siempre va a ser de forma temprana, y llega a una unidad, lo atiende, vemos cómo, bueno, pues cómo el tratamiento se queda un poco en lo que es el hospital. Entonces, me gustaría ahora que Navid nos presentara otro modelo en el que hay una continuidad asistencial en el hospital según un código, según ese código. Y sería interesantísimo, lógicamente, saber, no sé si eso lo tenés medido también tú, Navid, como nos ha presentado Elba, que me ha parecido unos datos interesantísimos, como aún habiendo un procedimiento, pues hay un porcentaje de pacientes infratratados bastante importante, superior al 60%, con lo cual yo creo que eso... Venga, cuéntanos. Pues nada, buenas tardes. Antes de nada, muchas gracias, Salva, por contar conmigo, y es un placer y honor estar con vosotros y compartir un poquito de nuestra experiencia. Planteaste un poquito qué es lo que nos une en esto. Yo creo que nos une a todos el paciente y la inquietud que tenemos todos de que
creemos todos que estamos aquí, yo creo que lo que tenemos que hacer es una atención integral a nuestros pacientes. ¿Qué significa una atención integral a nuestros pacientes? Que siempre queda muy bonito decir estas cosas. Bajo mi punto de vista es un poco que poner el foco en nuestro paciente y no a mí como extrahospitalaria, a Ricardo como centro coordinador de extrahospitalaria, a Irene como médico de urgencias, etcétera, etcétera. Pues es lo que estaba pasando hasta ahora, ¿no? Que cada uno defendíamos y decíamos que esto es lo que hacíamos cada uno y muchas veces ni siquiera hablábamos entre nosotros. Que es que muchas veces te pones a hablar con los compañeros y desconocen absolutamente todo lo que tú haces al otro lado. Y yo debo dar las gracias a Irene porque en esto fue muy visionaria en realmente qué es lo que queríamos hacer aquí. Y gracias a su trabajo, pues contó con hospitales, con extrahospitalaria y con sociedades. Yo creo que eso fue un acierto, porque no solamente es lo que tú hagas, sino quién te respalda, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante y es una lección que yo aprendí, que tú puedes hacer maravillas, pero si no hay sociedades científicas que te respalden, pues en un principio pues el impacto es muy pequeño. ¿Qué es lo que hemos conseguido? Tened en cuenta que yo conocí a Irene en el año 2000, si no recuerdo mal, 18. Y desde el año 2018 estamos trabajando en esto. El código se puso en marcha el año pasado y ya tenemos los primeros resultados, pero es que desde el año 2018-19 hasta 2025 ha llovido mucho. Y ha habido momentos que incluso nos hemos enfadado entre nosotros, casi nos colgamos las llamadas y ahora pues nos vamos de cervezas juntos. Entonces, pero yo creo que hasta un cierto punto también refleja lo que realmente estamos haciendo. Es decir, que Irene en un momento dado, al principio era la postura hospitalaria y yo era la postura extrahospitalaria, que chocábamos en muchas cosas y después de tantos años nos hemos entendido y nos respetamos y vemos cada uno lo que está haciendo. Y yo creo que escuchando a los compañeros realmente siento mucho honor o me siento muy afortunado de que se hable a día de hoy del consenso prácticamente en todas las regiones de España y en muchos otros países que ya están teniendo en cuenta este consenso, este código que se ha puesto en marcha e incluso se hace estudios para ver qué es lo que se está consiguiendo, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante. A nivel de España, o a nivel de Madrid, me preguntaba Salva, ¿qué es lo que hemos conseguido? Yo creo que básicamente lo que hemos conseguido es concienciación. Eso es fundamental. Yo muchas veces comparo la crisis epiléptica porque la gente tiene muy en mente de que el corazón mata y yo desde entonces estoy mandándoles el mensaje que no solamente el corazón mata, el cerebro también mata. De hecho, muchas veces les pongo ejemplos para que me entiendan de que hay muchas similitudes entre ataques de corazón o cómo mata el corazón con el cerebro. Yo un estatus epiléptico muchas veces se lo comparo con una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular, que si no se le pone el tratamiento en los primeros minutos, cada vez que pasa X tiempo, su supervivencia está en riesgo. Y no me lo estoy inventando, es que hay estudios que lo demuestran. Es decir, igual que en una fibrilación ventricular, si no desfibrilas en el primer minuto, cada vez que pasa a los minutos su supervivencia baja un 10%, es que con un estatus epiléptico, cada minuto que pasa, pasando los 5 minutos, su supervivencia también baja y su pronóstico empeora mucho. Y además tenemos un fármaco. En caso de cardio, pues le hacemos una cardioversión y aquí también, lo único que es farmacológico. Y estamos insistiendo mucho en el tema de las benzodiazepinas, porque ya ha habido estudios que demostraban que estábamos infratratando a los pacientes y que cada vez vamos a mejor. ¿Yo qué es lo que puedo decir? Y además me siento muy orgulloso de ello. Lo que te puedo decir, a nivel del SUMA, el uso del levetiracetam
desde el año 2020 al año 2024 se ha multiplicado por 5. Es decir, en 4 años hemos conseguido que nuestro servicio, hablo solamente del Suma, haya multiplicado por 5 el uso de levetiracetam, que antes no se utilizaba. Y también te puedo decir que en estos 4 años, 3 años, he abusado mucho de la confianza que tengo con Irene. Hemos dado un montón de cursos. Hemos estado, pues, digamos, involucrando a los compañeros de formación, y en cada formación que hemos hecho, pues ha habido pues 40, 50 profesionales que nos han escuchado. De algún modo les hemos contagiado este entusiasmo que tenemos de lo que estamos haciendo, y además se nos nota, yo creo, que lo que estamos haciendo nos lo creemos de verdad, no solamente contamos porque sí, sino porque nos lo creemos, además nos ilusiona. Y esto, pues lo que está creando es que la gente cada vez esté mejor informado, que es muy importante, y estamos intentando que nuestros gerentes, nuestros jefes, tengan esta conciencia de que el código no solamente es que el paciente llegue antes. El código significa concienciar a mis compañeros, como decía Elba y también Ricardo, es muy importante que sepan que es que lo que está pasando mata. Por otro lado, formación, que es fundamental. Si no estuviera el código, prácticamente no teníamos formación en epilepsia, y a día de hoy yo mismo estoy en 3 cursos diferentes hablando de epilepsia desde hace 2 años, que antes no se hablaba. A día de hoy, cuando hablamos de patologías tiempo dependientes, se habla de epilepsia y antes no se hablaba de esto. Cuando hablamos de códigos, antes no se hablaba de código de epilepsia y a día de hoy sí se habla de código de epilepsia. Y de hecho, recuerdo perfectamente que el día que propuse hacer un código en la Comunidad de Madrid a nuestra dirección gerencia, dijeron que, oye, que teníamos ya demasiados códigos, ya no se podía hacer un código para todo. Porque ya tenemos el código aorta, tenemos el código infarto, código ictus, código no sé qué, no sé cuántos. Pero es que realmente muchas veces tienes que insistir mucho para vender la idea que tú tienes en la cabeza. Y esto no es fácil. Y si no cae en manos de personas adecuadas, pues todo este trabajo que habíamos hecho podría haberse quedado en un cajón, como muchos otros proyectos que se quedan en un cajón. Pero en este caso, pues no fue así, por gran parte, y lo digo y reconozco, gracias a Irene y al equipo que estuvimos ahí todo ese rato, etcétera, etcétera, que estuvieron ahí trabajando y consiguieron que saliese adelante este trabajo. Y por otro lado, ahora mismo estamos intentando muy mucho el tema de que la gente entienda la diferencia fundamental entre epilepsia urgente y la epilepsia emergente. Estamos introduciendo como nomenclatura distinta, por lo menos yo en mis cursos, para que entiendan la diferencia de una cosa a otra, porque en el consenso ya hablábamos de crisis epiléptica urgente, y eso es un concepto nuevo que no existía y lo hemos introducido. Entonces, en los cursos insisto mucho, y además, pues de algún modo intentamos de que ellos diferencien con unas pocas preguntas. Oye, ¿eso es una crisis urgente o es emergente? Y una vez que es emergente, como ya tienen en mente el tema del código, se le está quedando muy claro que ahí el primer tratamiento o lo que hay que hacer es una biterapia precoz. Y gracias a esto, pues cada vez se está utilizando más el fármaco, y yo entiendo que además con la formación que estamos dando es muy importante que cada vez tengan en cuenta lo que él decía, Elba, la dosis. Yo no puedo poner 1000 miligramos de levetiracetam a todos. Es que es absurdo. Pero si tú miras las guías terapéuticas, ninguno se pone de acuerdo o te da una cifra concreta. Te ponen de 10 a 50. Sí, pero es que no tiene nada que ver 10 que 50. Y esto, pues la semana pasada estuve hablando con Irene y estuvimos hablando precisamente de esto, que quizás tengamos que hacer una actualización de nuestra guía, y en algún momento hay que mojarse también y decir, pues mira, 50 o 25 o lo que sea, pero que la gente sepa cuál es la dosis.
Lo que no se puede dejar es una ventana tan amplia de 10 a 50, pues pon lo que tú quieras. ¿Qué recomendación es esta? Pero estamos hablando de guías europeas, no estoy hablando de que aquí en España somos así, ¿vale? Y por otro lado, hay que insistir mucho en la investigación. Quiero decir, el tema de la investigación a día de hoy, no nos hemos puesto de acuerdo cuáles van a ser el conjunto mínimo de datos que recojamos a nivel hospitalario y extrahospitalario para poder mostrar los resultados. Y además es muy complicado. Es muy complicado a día de hoy que yo ponga la hora de administración del tratamiento. Muy complicado. Yo sé a qué hora ha empezado, porque hablo con la familia y lo sé. Y habitualmente lo reflejo en mi informe. Llevaba 10 minutos convulsionando, pero no nos hemos acostumbrado, como la patología cardíaca, de decir a qué hora ha empezado el dolor. O como código ictus, ha empezado a las 5:30. O el dolor ha empezado a las 4:20. En epilepsia, como aún no estamos, digamos, educados, no ponemos la hora. Y es fundamental. ¿Y a qué hora has puesto el fármaco? Es que es muy importante también a la hora de hacer las cosas y ver un poquito los resultados. Y tampoco lo estamos haciendo. Pero bueno, por lo menos ya podemos decir que llevamos un año de código. Y por otro lado, yo creo que es fundamental la educación. Fundamental. Bajo mi punto de vista, no sé cuál es el porcentaje real, pero yo creo que no llega ni al 2 ni al 5% los pacientes epilépticos que tienen un medicamento de rescate en casa. Prácticamente ninguno. Entonces, no se puede pretender que la familia administre un fármaco de rescate si no lo tienen, ni siquiera saben de lo que estamos hablando. Y nosotros, como bien decía Ricardo, por lo menos en Madrid, tardamos una mediana de 15 minutos llegar a los avisos. Si la familia llama en el minuto 1, que no es así habitualmente, y nosotros salimos en el minuto 1, que tampoco es así, llegaríamos 15 minutos después, 16 minutos después. Pero eso no es real. Y si realmente el paciente está en estatus, con esos tiempos se sobrepasan prácticamente todos los tiempos. Eso quiere decir, o bien nos empezamos con la educación, pero no solamente de los pacientes, también de los sanitarios. O sea, un paciente epiléptico, si se diagnostica de una epilepsia, no se puede ir de una consulta o de un hospital sin medicación de rescate. Es que no puede ir, no debe ir, y que la gente sepa utilizarlo. Porque otra cosa es saber usarlo. Y eso es educación. Y esto hay que insistir mucho, decir, vale, pero es que ahí tenemos un problema muy gordo. Ayer estaba yo en el curso de formación y estaba hablando con mis compañeros del centro coordinador, porque como os decía, gracias al código ya epilepsia ha entrado en patologías tiempo dependientes y yo les decía que esto es como parada cardiorrespiratoria. Ya, igual que cuando yo tengo una parada cardiorrespiratoria, hago RCP telefónica y estoy 15 minutos al teléfono hasta que llegue un recurso. En epilepsia, quizás no tan exagerado, pero lo mismo que yo saco en el minuto 0 un recurso, porque es muy angustioso cuando una persona, un familiar llama y dice, oye, está convulsionando. No voy a decir, pues mire, espere 5 minutos y si en 5 minutos no se ha quitado, pues vuelve a llamarme. Pues me va a mandar de paseo, con razón. Yo saco el recurso, sobre todo con los tiempos que tenemos, y lo entiendo perfectamente. Pero lo mismo es tan importante sacar el recurso que a los 5 minutos, 6 minutos llamar y decir, oye, ¿qué ha pasado con ese paciente? Eso debería ser una obligación. Llamar y decir, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Ha dejado de convulsionar o no ha dejado de convulsionar? Porque es que aporta una información crucial, tanto para el recurso, para decir, llamar al recurso y decir, mira, lleva 6 minutos convulsionando, porque no es lo mismo que a ti te pasen una información diciendo, ese epiléptico ya tiene una convulsión, pues es que vas como, digo, pues mira, como la mayoría de las veces, 90%, voy y doy la vuelta. ¿Vale? Que te llamen y digan, mira, es que sigue convulsionando. Y si ha dejado de convulsionar, hay que plantearse otra serie de preguntas que lo que hace es los resultados que nosotros tenemos en el SUMA. Nosotros atendemos más de 6.000 crisis epilépticas al año.
los 6.000 crisis epilépticas que atendemos al año, 3.500 prácticamente se quedan en el domicilio. Más de la mitad de los pacientes con crisis epilépticas se quedan en el domicilio. Esto es gracias a dos cosas. Primero, porque tenemos médicos en la calle o en el centro coordinador que una vez que evalúan la situación deciden dejar al paciente en el domicilio. Esto otro servicio, otro sistema de salud no se lo puede permitir. No hemos hecho estudio de impacto de lo que estoy hablando y es brutal, con todo lo que supone mandar a un paciente al hospital para que se hagan análisis, placas y horas en urgencias, ¿de acuerdo? Más de la mitad, cerca del 60% se queda en el domicilio y el resto sí que va al hospital. Perfecto. Pero si tú haces una llamada desde el centro coordinador a los 5 minutos y eres capaz de decir, ¿es usted epiléptico? Sí. ¿La crisis que ha tenido es como siempre? Sí. ¿Está pues crítico como siempre? Sí. Pues mira, anula el aviso. Oiga, pues si su crisis es 20 minutos, pues usted si ve que se alarga, llámenos, pero si no, pues no es necesario. Y de esta forma entramos en la gestión de recursos que también yo creo que es importante. Entonces, termino. El código no solamente es para ajustar tiempos, no. El código lo que está consiguiendo o debería conseguir es, primero, que sepamos cómo trabajan los demás, que esto ha sido muy, muy, muy valioso para nosotros también, cómo trabaja el hospital y para los hospitales, cómo trabajamos nosotros en extrahospitalaria. Por otro lado, concienciar a nuestros propios compañeros de extrahospitalaria y de hospitalaria lo que hacemos unos y otros, cursos de formación y ver dónde están los problemas y ahí yo creo que debe haber de algún modo un equipo de trabajo que pueda asesorar a nuestros políticos, jefes, gerentes, etcétera, etcétera, diciendo, oye, aquí existe un problema muy importante de educación, tanto a los profesionales como a los familiares, ¿de acuerdo? Con medidas concretas que hay que tomar digamos, a corto o medio plazo y, por otro lado, ponernos de acuerdo a la hora de, digamos, investigar, ponernos de acuerdo hoy para empezar qué necesitamos y dar medios a los compañeros para que lo hagan. Yo lo que no puedo entender es que el código ictus, el código infarto, tenga esto tan bien desarrollado y que a día de hoy, cuando tú llamas a un hospital, dices, tienes un infarto, todo va como la rueda. O sea, no hay ningún impedimento. Lo que sí que hace ya décadas sí había. Tú tenías que jurar y perjurar que era un infarto y no te lo aceptaban hasta que un señor cardiólogo lo veía en el hospital en sus manos, no valía ni siquiera mandarle una foto y se activaba después, una vez que estaba en el hospital, el código infarto. Esto ya no existe. Pues a día de hoy estamos teniendo este problema con muchos hospitales con el tema de neurología. Tú tienes que jurar y perjurar que es un ictus y no te lo creen. Es más, mientras están hablando contigo, para, digamos, aceptar el código, están hablando con la familia para contrastar lo que tú estás diciendo. Estamos ahora mismo en esos aspectos años luz de los grandes códigos como puede ser ictus e infarto. Y esto, pues, tenemos que trabajarlo, tenemos que hablarlo y, de algún modo, aprender de esos códigos gracias a este código que se ha creado y yo creo que el resultado es muy positivo. Y de lo que tú me comentabas, de los resultados, yo creo que Irene tiene los resultados muy bien recogidos y te puede hablar un poquito de lo que es resultado concreto de un año de código crisis en la Comunidad de Madrid. Muchas gracias. Gracias a ti, Navid. Muy interesante lo que has planteado. Me ha gustado cuando has dicho que había una época en la que tenías que jurar y perjurar que aquello era un síndrome coronario, ¿no? Y es cierto, yo creo que bueno, es algo que habrá que trabajar, lógicamente. Irene, yo me acuerdo cuando yo te conocí, que fue impartiendo un curso tú en la Francisco de Vitoria sobre escenarios de epilepsia, y recuerdo que hablando contigo realmente fue cuando me asusté de lo que yo probablemente estaba haciendo mal. No, probablemente no, seguro que estaba haciendo mal, había hecho mal durante muchos años en la atención a los pacientes con epilepsia. Desde pacientes que yo no pensaba que aquello era una crisis hasta cómo los manejaba.
Y me gustaría ahora ver tu punto de vista, porque has visto bueno, pues lo que nos ha contado Ricardo, que reclama que en los códigos y demás, como es lógico, tiene que estar el centro coordinador. Hemos visto que Elba hace lo que puede, pero bueno, a pesar de que ha dado información a sus compañeros, pues casi el 60% de los pacientes están infratratados. Y Navid nos cuenta su experiencia y deja en tu mano el que nos plantees, que nos presentes un poco los resultados. ¿Qué conseguimos con eso del código? Porque ¿hay que tener código para todo o realmente lo que es aplicar una vía clínica, ¿no? Que en definitiva sería el tema? Bueno, ¿me oís bien? Perfectamente. Vale, bueno, en primer lugar, gracias, Salvador, por haber organizado esto, que me está pareciendo muy, muy interesante, la verdad, y deberíamos, como tú decías ayer, bueno, pues seguir en esta línea y tener más acciones futuras. Y bueno, gracias también a Navid por sus palabras, que comparto, porque es verdad que ha sido un trabajo durante muchos años, con subidas y bajadas, pero en cualquier caso muy enriquecedor. Yo he aprendido mucho de todos vosotros. Y como él decía, hemos acercado posturas y hemos dejado de hablar de medicina extrahospitalaria o hospitalaria, sino al final, pues un poco como decías, lo que nos une es el paciente y la necesidad pues de mejorar el manejo, ¿no?, de pacientes con epilepsia, que hasta ahora este manejo estaba un poco desorganizado, ¿no? Y como habéis ido comentando y como bueno, pues Ricardo contaba al principio, hay demoras y sigue habiendo en ese manejo y demoras que empeoran el pronóstico. No sé si veis, si lo pongo así, ¿veis la diapositiva? Sí, perfectamente. Vale. Pues esto ha sido un poco, la pongo, voy a hacer todo lo breve que pueda, pero simplemente por indicaros lo que nos llevó a empezar a trabajar, como decía Navid, hace ahora pues más de 6 años. Y es este trabajo, bueno, este es uno de varios trabajos que hicimos en el clínico, en el que veíamos cómo el retraso en el tratamiento del estatus epiléptico, que son estas crisis emergentes que dice David, estas crisis graves de las que hablamos en el proceso asistencial en la Comunidad de Madrid, pues empeora la duración del mismo y el pronóstico. Fijaros los datos, nosotros evaluamos 83 estatus durante 2 años. Veis qué retrasos había en el manejo por parte de todos, de tanto emergencias como de los neurólogos, como de los primeros tratamientos, y cómo la duración del estatus aumentaba 1 hora aproximadamente por cada hora de retraso en el tratamiento, ¿no? Haciendo un poco la comparación con lo que hablaba Navid de la fibrilación auricular o de la patología cardiológica. Y la mayor duración, pues aumentaba la mortalidad. Quedaros con este dato de la mortalidad de un 16% a los 3 meses y al alta, y a los 3 meses un 30%, porque luego os voy a mostrar un poco lo que tenemos ahora. Además, el coste y los recursos pues también eran mayor cuanto mayor era la duración. Entonces, bueno, pues estas fueron nuestras reflexiones, ¿no? Y que, bueno, pues claramente el tiempo era importante y realmente estos tiempos, como habéis hablado, y el manejo y la optimización de los tiempos está a nivel extrahospitalario, está a nivel prehospitalario, porque ahí es donde ocurre la crisis en la mayoría de los casos, donde, como decís, la familia se lía, se aturulla, no sabe administrar la medicación, que estoy totalmente de acuerdo en que tenemos que mejorar la educación y no solamente escribir en un informe que hay que administrar medicación de rescate, sino explicar cómo hacerlo e insistir en que esto es importante y fundamental para el pronóstico del paciente. Y bueno, pues así empezó el plan asistencial en la Comunidad de Madrid. No me voy a detener, esto ya lo hemos ido diciendo, pues había que optimizar el manejo de las crisis, entrenar a los cuidadores, potenciar el uso del electro para mejorar el diagnóstico y luego mejorar el manejo. E insistimos mucho en el manejo extrahospitalario y en la medicación de rescate y en esa biterapia, que cada vez hay más trabajo que indican que no solamente biterapia, sino una politerapia precoz mejora el manejo de estos pacientes. Este ha sido un poco el cronograma, aunque nosotros pues llevamos con reuniones y formación desde el año 2018. El proceso empezó en 2021, se publicó un documento en agosto del 2022 y el código oficialmente empezó en noviembre del 2023. Entonces, ¿qué ha supuesto el código? Pues sobre todo organización y trabajo en red.
Yo creo que esto ha sido un poco lo más importante y para mí lo más destacable, ¿no? Empezar a trabajar en contacto pues, con los médicos de las urgencias extrahospitalarias, urgencia hospitalaria, la UBI, neurólogos, pediatras, neuropediatras, incluso neonatólogos, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho ha sido organizar la asistencia. Se han definido hospitales de referencia, que son aquellos en los que hay neurólogo o neuropediatra, en los que hay UBI y en los que hay la posibilidad de hacer un electro cuando el paciente llega con un código crisis. Que realmente, bueno, no hemos contado cuáles son los criterios, pero básicamente son pacientes que están en estatus, tanto generalizado como focal. Se ha limitado un poco el focal sin alteración del nivel de conciencia a pacientes menores de 16 años. Luego, cuadros confusionales en los que se ha descartado cualquier otra posibilidad y se plantea que pueda ser un estatus no convulsivo. Un déficit postcrítico de nueva aparición. Crisis en acúmulos, que yo creo que esto es muy importante porque antes no se consideraba una crisis en acúmulos, es decir, que un paciente con epilepsia conocida tenga más crisis de lo habitual, eso es una alarma, ¿no? que tenemos que manejar casi como un estatus. Y por último, cualquier neonato que tenga una crisis implicaría la activación del código. Entonces, cuando un paciente tiene estos criterios, la mesa coordinadora, el centro coordinador, contacta con el médico responsable del código crisis en cada hospital de referencia y traslada al paciente a este hospital. Entonces, bueno, en la urgencia pues tenemos otros protocolos de actuación que si queréis los comentamos en otro momento, pero ¿qué resultados tenemos en este año? Pues fijaros, ha habido en un año, desde noviembre del 23 hasta diciembre del 24, 1.429 activaciones, de las cuales pues más o menos la mitad se ha confirmado que eran realmente códigos, es decir, que cumplían criterios. El electro se ha realizado en prácticamente el 100% de los pacientes que han venido con un código crisis. La estancia en UCI o el ingreso en UCI ha sido en menos de la mitad y fijaros en la mortalidad. Aquí tenemos una mortalidad, el 7% es la que corresponde a los estatus y el 10% global. Acordaros de esa mortalidad del 16% y el 30% en este trabajo que publicamos en el año 2019. Entonces, yo creo que son datos, sobre todo estos de la mortalidad, muy importantes. Aquí tenéis desglosado por hospitales el número de activaciones que ha habido en los diferentes hospitales de referencia, que fijaros, realmente oscilan entre 50 casos y 130. En el 12 de octubre hubo 354, pero luego, bueno, pues hablando con ellos, esta activación ha sido un poco, han contado pues todos los electros que han hecho de urgencia, no exactamente los criterios de código crisis. Pero bueno, estos son los datos que tenemos. Los códigos confirmados pues aproximadamente oscilan entre 45 y 77 casos. El electro, como veis, pues se ha hecho pues prácticamente, ya os digo, en el 100% de los pacientes, en la mayoría de los hospitales. Hay alguno que ha sido pues el 80%. Los ingresos en la UBI, pues en la mayoría menos del 50% y los datos de mortalidad. Me parece que esto es muy, muy importante, ¿no? Para comparar con los previos. Aquí en esta diapositiva, estos son los datos de los pacientes pediátricos, que, bueno, pues más o menos son similares en cuanto al electro. La mortalidad aquí, pues, es más baja que en adultos. Y luego, fijaros, estos son, pues datos del Niño Jesús, que es el hospital pediátrico un poco de referencia en Madrid, en los que, bueno, pues fijaros, los tiempos en minutos hasta administración de la primera medicación pues han bajado bastante. Aquí tienen unos 5 minutos. El uso de biterapia pues también es, pues bastante importante el porcentaje. El ingreso en la UCI pues aquí es un poco mayor porque por lo menos en nuestro hospital todo niño que viene con una crisis va a la UBI y tienen una mortalidad del 0%. Y luego en el clínico estamos ahora un poco comparando datos, ¿no? Nos falta perfilar bastante. Estos son unos datos preliminares que teníamos. Estos son los tiempos que hay, por ejemplo, desde que el paciente tiene una crisis hasta que llega la medicina extrahospitalaria, ¿no? Antes del código y después del código. Fijaros que se reducen pues prácticamente a la mitad. Desde la crisis a la primera benzodiazepina, desde la crisis al primer fármaco anticrisis, que no es una benzodiazepina. Fijaros cómo los tiempos se han reducido. Es verdad que haciendo el análisis, pues algunos de estos datos no son significativos, pero sí que claramente se han reducido. Lo que sí es significativo es el tiempo
desde que el paciente tiene una crisis hasta que se le hace un electro. Esto claramente ha disminuido y tiene mucho que ver con que ahora, pues en los hospitales de referencia tenemos guardias de epilepsia y entonces todo paciente que viene con un código crisis, pues al neurólogo se le preavisa y se hace un electro. Entonces, fijaros aquí otros datos importantes como el tratamiento prehospitalario antes del código era en un 26%, después del código más de la mitad de los pacientes reciben tratamiento, como decía Navid, que ellos tenían 5 veces más de uso de levetiracetam, es decir, 5 veces más de uso de biterapia. Aquí los datos que tenemos de los pacientes del clínico es que la biterapia previamente era en menos de la mitad y ahora todo paciente que llega con activación de código crisis ha recibido una biterapia. El 100% de los pacientes se les ha hecho un electro, la estancia en UCI se ha reducido y fijaros los datos de mortalidad. Este es de otro trabajo, este es un trabajo de estatus no convulsivo, pero fijaros, la mortalidad oscilaba entre un 16%, 30% a los 3 meses y ahora tenemos una mortalidad del 8%. Entonces, bueno, esto era un poco los datos que os quería contar. Nos queda mucho por analizar y claramente mucho por mejorar, ¿no? Como decía Navid, yo creo que, bueno, pues tenemos que ahora revisar ese documento de consenso que publicamos en el 2020, el proceso asistencial que empezó en 2021 y que bueno, pues dio lugar a otro documento también muy extenso, de más de 100 páginas, en el que hemos participado pues más de 100 profesionales sanitarios de diferentes disciplinas. También hay que revisarlo. Es muy importante, pues como decía Navid, que ahora lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que se registran bien los datos, porque es la única manera que podemos, con la que podemos demostrar que las cosas han mejorado y esto sea partida para proyectos de investigación, para proyectos de formación de pacientes, de familiares, de personal sanitario. Porque lo que sí es claro es que, pues la verdad que el trabajo durante estos años pues ha sido muy enriquecedor. Para mí, desde luego, lo ha sido y yo creo que para todos, y que ha dado lugar a, bueno, pues a un proceso asistencial que a priori, con lo que estamos viendo, así a grandes rasgos, ha mejorado el pronóstico de los pacientes, ha mejorado y ha optimizado recursos. Y bueno, nos queda demostrarlo, nos queda publicarlo, nos queda ver que las diferencias son significativas y bueno, y nos queda seguir trabajando juntos, seguir trabajando en red como estamos haciendo ahora, porque yo creo que es enriquecedor para nosotros y sobre todo muy beneficioso para los pacientes, que al final es nuestro objetivo común. Y nada más, muchas gracias. No, Irene, muchísimas gracias a ti. Si puedes encender la cámara sería muy interesante para poder ver. Oye, me ha encantado, fíjate que habéis ido dándole, desde Ricardo que empezó diciendo algo muy interesante, la habéis ido introduciendo todos como esto no va de extrahospitalaria y de hospitalaria, sino que va de pacientes que tienen un problema grave que les puede matar, ¿no? Y de hecho, hemos visto cómo antes del código crisis nos has mostrado unos datos que no sé si tendrá una relevancia estadística, ¿no? O sea, no se tendrá significación estadística, pero bueno, a priori da la impresión de que se mueren menos, Fíjate que con los datos que nos ha presentado Elba, sobre la biterapia, como el porcentaje tal, y aquí, sin embargo, el porcentaje se llega a unos porcentajes muy altos, ¿no? Entonces, yo creo que algo tenemos que hacer, porque si tienes esos datos, hay que decirle a la gente algo al respecto, ¿no? Vamos a abrir turno de preguntas y si no, pues ya entre nosotros debatimos cosas. Eva Castro, preséntate, por favor, que yo sí te conozco, pero hay gente que no te conoce. Hola, si bueno, hola, que lo sepáis. Yo no iba a preguntar. Si puedes encender la cámara, sería magnífico. Vale, espera un momentito, a ver si me arreglo vale. con el teléfono. Creía que... No, con el teléfono, vale. Hola. Bueno, hola, Eva, encantado de volverte a ver. No, que sepáis, no. Perdona, Eva, perdona. Que sepáis
que esta sesión nace porque escuché una comunicación de Eva en el Congreso de Murcia, en la que presentaba un caso y en la que traía la infografía que nos ha presentado Elba, ¿no? Y entonces dije, oye, esto hay que hacerlo en una tertulia de la radio. Así que muchísimas gracias, Eva. Adelante con tu pregunta. Nada, gracias a ti porque me ha parecido muy interesante. Sobre todo me ha parecido muy interesante la experiencia de Madrid, porque me ha parecido muy interesante el continuum, ¿no? Nosotros, bueno, yo trabajo en una unidad de soporte vital avanzado con Elba, no trabajo en la misma, pero sí trabajo en la misma ciudad. Yo estoy en una ambulancia que tiene más parte rural, con lo cual nuestros tiempos de traslado sí son más largos. Tenemos tiempos de asistencias medios de 15, 20 minutos hasta 30, 40, 50. Y en el caso al que se refiere Salvador, el que llevé al Congreso de SEMES, era un estatus epiléptico a 55 minutos del hospital. Y yo en esa sesión lo que intentaba comunicar es lo importante que es en la extrahospitalaria tener protocolos claros cuando tienes un paciente muy grave. No es un paciente habitual, realmente los estatus no son tan frecuentes, sobre todo tan lejos del hospital y en un estado tan grave como estaba este chico. Y a nosotros lo que nos dio sobre todo fue tranquilidad. Tranquilidad y que al llegar al hospital todos hablamos el mismo idioma, todos habíamos puesto biterapia, es un paciente que hubo que intubar, se utilizó ketamina, que también está en el protocolo, no lo mencionó Elba, pero tenemos un protocolo de fármacos a utilizar con efecto antiepiléptico cuando hay que aislar la vía aérea, y es un paciente que fue directamente a UCI, o sea, pasó por urgencias, le quitaron las analíticas y se fue a UCI. Y me parece muy interesante conseguir lo que tenéis en Madrid, que nosotros lo conseguiremos en algún momento, sobre todo cuando el código, bueno, el código no, nuestro protocolo, nuestro es un protocolo, se generalice en toda Galicia y se consiga que todos los hospitales hablen el mismo idioma. Pero bueno, que sepáis que la mano se levantó sola, ¿eh? Yo no le di para levantar, pero bueno, ya que tengo que hablar, pues eso, me parece súper interesante. Gracias. Seguro de todas formas, que... Eva, por una ración de pulpo nosotros instauramos el código donde queráis, ¿eh? Pues seguro, nada, os seguro. invitamos a pulpo. El pulpo ya sabéis que ya no es gallego, nuestro pulpo está en Japón y nuestro pulpo es marroquí, pero bueno, nosotros os invitamos. Bueno, pero la receta sí es gallega. Sí, sí. Claro, yo es que escuchando lo que habéis estado comentando esta tarde, dices, al final es que hay que hacer código con todo. No lo sé si, o simplemente llamarlo código o lo que es una vía clínica de manejo de un determinado síntoma, que es a lo que nos enfrentamos en el medio extrahospitalario. Nos enfrentamos a un juicio clínico de sospecha, a partir de unos síntomas empezamos a manejar, ¿no? Pero creo que deberíamos de tender a eso. No sé, me gustaría escuchar opiniones vuestras. Bueno, pues si queréis, empiezo yo. Yo creo que no es necesario, ¿no? Todo código probablemente en un servicio de emergencias. Lo que pasa es que muchas veces la disparidad de servicios de emergencias nos lleva a ciertas dudas, ¿no? Tenemos el servicio del SAMUR de la Comunidad de Madrid, en el que prácticamente toda su trabajo, su activación está por códigos, pero no porque sean códigos tiempo dependientes, sino por su forma de trabajar. Y eso muchas veces nos genera, pues distintas formas de ver las cosas, ¿no? Yo creo que aquí estamos centrando en códigos tiempo dependientes o en códigos asistenciales, pongamos el apellido que queramos, ¿no? Pero yo creo que con los datos que han presentado Navid y Irene, se evidencia que evidentemente hay un punto de inflexión y hay un antes y un después de la puesta en marcha del código, ¿no? O sea, al final el código, como decía Navid, lo que hace es poner en alerta o activar todos los niveles asistenciales que están a su alrededor, ¿no? Y igual que ocurre en el trauma, en el ictus, en el infarto, ¿no? Pues yo creo que aquí todo no, pero probablemente una importante patología que atendemos a los servicios de emergencias y a los servicios de urgencias, porque estoy de acuerdo y además lo comparto, el enfoque que ha hecho Navid, que me ha gustado mucho, ¿no? Que muchas veces parece que parcelamos, ¿no? Y bueno, yo hoy mi papel es hablar de centro coordinador, entonces permitirme que me encierre en esa burbuja, pero que yo creo que lo ha evidenciado.
yo estoy a favor de que este debe ser un código, pero vamos, y no menos importante que el resto que están en todos los servicios de emergencias, ¿no? Y los datos que, a mí, por ejemplo, el último dato de Irene me ha quedado un poquito, bueno, pues pensativo, ¿no? O sea, hay una diferencia ahí prácticamente muy notable, ¿no? Bueno, yo creo que sí. Debería ser un código en el resto de servicios. Hombre, yo creo que está claro que es una patología tiempo dependiente y si tenemos códigos para las otras, esa también lo tienen que tener. Lo curioso de esto es que, o sea, cada 2 años más o menos hay un congreso específicamente de estatus, de crisis graves y demás. Y en este congreso, que es un congreso mundial, se habla siempre de la importancia del tiempo, de la necesidad de un código. Hay algún trabajo, bueno, no muchos, pero al menos 2 que hablan de cómo equipos multidisciplinares dedicados a las crisis urgentes mejoran claramente los tiempos y el pronóstico de los pacientes. Pero lo que es curioso es que no se ha puesto en marcha en ningún sitio. O sea, tenemos esta iniciativa en Madrid y luego hay un hospital en Colombia, en Bogotá, un compañero nuestro, Camilo Espinosa, que estuvo rotando con nosotros por aquí y él, pues que yo lo admiro muchísimo lo que ha hecho, ha puesto en marcha un código crisis en su hospital en Bogotá. Y también es un trabajo publicado que demuestra cómo en un país que además incluso ellos, la extrahospitalaria, pues o es inexistente o no hay porque por falta de recursos, como simplemente el hecho de considerar que el tiempo es importante en las crisis y que el neurólogo esté preparado cuando llega el paciente, esto ha mejorado el pronóstico. Entonces, es verdad que llama la atención que la evidencia y que esto se habla, ya os digo que en estos congresos, en los últimos años, la palabra tiempo es cerebro, no solo en el ictus, sino también en la epilepsia, ha salido continuamente, ¿no? Pero no se ha llegado a poner en marcha, ¿no? Porque, pues, probablemente, pues, un poco por lo que también comentaba Navid y lo que hemos hablado, ¿no? Que a veces es complicado ponernos de acuerdo, comunicarnos, hablar unos con otros, porque en el fondo estamos todos tratando lo mismo, estamos tratando crisis epilépticas a diferentes niveles asistenciales, pero al final yo creo que la comunicación es fundamental para que, bueno, pues para que salgan adelante estos proyectos y, bueno, pues tertulias como estas me parecen muy enriquecedoras también, pues para conocer cómo es la situación, ¿no? En diferentes sitios, en diferentes ciudades y bueno, y a lo mejor el trabajo en equipo y el empezar a hablar de esto desde luego es el comienzo para que salga, pienso. Yo creo que perdón, estamos obviando algo también que es, aunque te pongas en comunicación, aunque en nuestro caso que se había intentado incluso un código, después hay otro nivel, que es el nivel, entiendo, que puede ser económico o porque si hay un neurólogo hay que pagar una guardia a un neurólogo, hay que pagarle a alguien que haga el electroencefalograma y me dio la sensación de que en nuestro caso ahí fue donde se frenó, cuando la consellería dijo no. Ya, pero es que eso mismo lo hemos vivido con la geoplastia primaria y lo hemos vivido con la neuroradiología intervencionista. Pero claro, habrá que saber a cuánto está el kilo de español, ¿no? Pero, Elba, lo que vosotros habéis hecho me parece pues también fenomenal. Quiero decir, el problema es que no ha dado el paso, pero ese protocolo que tenéis, esa manera de trabajar, yo ya lo veo un paso muy importante. Ahora queda venderlo, ¿no? Y que a otros niveles pues también se valore, ¿no? Y se vea que es importante dar los recursos que hacen falta, ¿no? Pero ya ese protocolo a mí me parece fundamental, la verdad, esa organización que tenéis. Sí, lo que pasa es que falta el siguiente paso, porque a veces llegamos a urgencias y ahí se frena todo. Ya. De ahí la importancia que decía Navid, ¿no? De ver al paciente y no verlo en parcelas, ¿no? Antes lo ha dicho Navid. Antes, pues, había que jurar y perjurar al cardiólogo o al hemodinamista que teníamos un infarto, ¿no? Y han pasado muchos años para que nos confíen en nosotros y yo creo que estamos también en este proceso, ¿no? Con este código, ¿no? Al final hay un escalón que es el nivel hospitalario, probablemente con los servicios de neurología, en el que habrá que demostrarle probablemente con estudios, con evidencia, con sesiones, en el que también les toca este código, no solo el ictus, ¿no? Que parece que están centrados solo en el ictus y todo lo que sea fuera del ictus está bajo del servicio de urgencias, ¿no? Yo creo que es otra variable a tener en cuenta, ¿no?
pero yo creo que sesiones como esta y estudios y, vamos, me parece súper curioso lo que ha contado Irene del compañero Bogotá, que prácticamente, ya os digo, Gallillo, que no existe prácticamente servicio de emergencias, pero bueno, en el hospital o independientemente del nivel que tenga, ha conseguido montarlo y probablemente habrá un antes y un después en la atención de estos pacientes, estoy seguro, vamos. De todas formas, aquí el código, cuando se puso en marcha, inicialmente se hizo una reorganización de lo que había. No se puso más dinero ni a más gente. Quizás en algunos hospitales se ha conseguido poner a lo mejor algún neurólogo más para atender esos casos, pero la consejería como tal, si no recuerdo mal, no ha destinado más dinero a este asunto. Lo que se dijo inicialmente fue una reorganización de cómo se estaba organizado todo ello y pues es lo que se está haciendo, digamos. Claro, muchas veces no es dinero, es querer. Y aún así, yo creo que faltaban datos y ahora cada vez vamos haciéndolo mejor. Quiero decir, cuando no existía el código, cuando no íbamos a hablar prácticamente de nada, porque era vender humo. Una vez que hicimos el consenso, empezamos a apoyarnos sobre este consenso, dimos con las personas adecuadas, muchas veces por suerte en la vida, como la manzana que se cayó del árbol, y dijeron ok al código, que no es un código como tal, sino el procedimiento terapéutico, porque no se les podía llamar código. Es decir, que al final muchas veces cuando entramos a nivel político, administrativo, hay ciertas cosas que muchas veces a nosotros que estamos, digamos, hasta un cierto punto enamorados de nuestros pacientes y queremos aportar, ¿en serio no se puede llamar esto código? Hay que llamarlo procedimiento terapéutico. Vale, me da igual, llamadlo como queráis, pero hacedlo por favor, ¿no? Salió el procedimiento terapéutico, de acuerdo. No hay más dinero, vale, lo que tú quieras, pero sácalo. Ahora hay resultados. Es el primer año que se ha puesto en marcha y desde hace unos meses pues ya tenemos resultados. Y estoy convencido que ahora nos apoyaremos sobre esos resultados una vez que se publique en alguna revista. Nos apoyaremos sobre esos resultados para pedir más. Es decir, que esto ha sido muy poquito a poco. 5 o 6 años llevamos con esa lucha y es un no parar. Quizás más de una vez hablando con Irene y dice, mira, es que está acabando esto conmigo. Porque realmente no es fácil. No es una tarea fácil porque no... Aunque parece mentira, aunque tú digas, oye, pues fíjate, la mortalidad ha bajado de un 20% a un 8%. Y dice, wow, vale, ¿y qué? Y dice, pues nada, simplemente, pues eso, que ha bajado. Pero que no te creas que después alguien de la consejería te llama y dice, vamos a ver, aquí hay que hacer algo. Y de verdad que creo que no es dinero. Es decir, para que me hagan un conjunto mínimo de datos, que nos pongamos de acuerdo qué datos recoger, eso no es dinero. Es pero cuestión de que... el electrocefalograma, ¿quién lo hace? O sea, en las primeras horas. ¿Tiene que haber una persona que haga el electrocefalograma o no? Irene, no se te oye. Perdonar, no, que vamos, que estoy de acuerdo con David, que es verdad que el procedimiento no ha sido optimizar lo que había, salvo en el caso de las guardias de eje. Esto sí que es algo que antes no había y ahora se ha dotado de no es que nos hayan dado más neurólogos, que yo sepa, no ha habido un neurólogo más en el hospital por esto, ¿no? Pero sí que se han creado estas guardias, que son guardias localizadas que antes no existían. Y luego también es verdad que hay que decir que, bueno, pues nosotros tuvimos la suerte de contactar con Alfonso Martín en la consejería, que pues leyó el documento de consenso, lo entendió perfectamente y nos apoyó y nos ha guiado en esto, ¿no? Que es verdad que eso hace falta, claro, necesitas a alguien que entienda de lo que estás hablando, que te apoye y que te guíe. Y entonces, yo también, o sea, es verdad que para empezar no hemos tenido más recursos, salvo esto de las guardias que apareció como, no al principio, pues si esto se puso en noviembre, las guardias han empezado a aparecer en febrero o marzo del 24, o sea, unos 3 meses después. Y ahora sí que es verdad que creo que hay un hospital que está todavía luchando con ello, pero en todos los hospitales de referencia tú puedes hacer un electro
y hay un neurólogo o un neurofisiólogo localizado que lo lee y lo interpreta. De todas maneras, Elba, si te sirve de consuelo, yo creo que muchas veces, la verdad que a veces me escucharéis muy repetitivo, ¿no? Pero hay que saber dónde estamos, ¿no? En el sentido de cómo es nuestra comunidad autónoma, qué recursos disponemos, qué actividad tenemos. Están hablando unos compañeros de Madrid con 27 hospitales en un huequecito con 8 o 10 de cuarto nivel prácticamente y bueno, pues tienen esas facilidades, ¿no? En el resto de España probablemente, yo creo que casi todos los hospitales de segundo nivel y casi seguro los de tercero tienen un neurólogo de guardia, ¿no? Entonces, muchas veces, pues esto es el caldo que tenemos, estos son los ingredientes y a ver de qué manera, ¿no? Es decir, que luego tiene todo su parte buena y su parte mala, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Castilla-La Mancha tenemos 2 hospitales de tercer nivel. Sí, Ciudad de Toledo, Ciudad Real, Albacete, pero tenemos un pool de 12, 13 hospitales que son de primer y segundo nivel, ¿no? Y donde las cronas, pues muchas veces son las que son. O sea, que no, yo creo, no sé si estáis de acuerdo, no creo que necesitemos un neurofisiólogo para que haga ese electroencefalograma a ese paciente en todas las ocasiones. No sé, corregidme si me equivoco, ¿vale? Que, a ver, que la excelencia es la excelencia, ¿no? Pero muchas veces, pues bueno, esto es lo que tenemos y sobre esto yo creo que garantizamos esa primera asistencia y si es necesario trasladar a un hospital de tercer nivel, pues se traslada un paciente a un tercer nivel, ¿no? O sea, como te ha dicho Irene, vosotros tenéis algo que ya es algo escrito, algo consensuado, algo del servicio, qué es lo que tienes que hacer, ¿vale? O como comentabas antes la compañera, ¿no? Que tenía este estatus epiléptico a casi 1 hora, ¿no? O sea, no es lo habitual en la mayoría de servicios. Habéis dado un paso muy importante, muy importante. Ahora, yo estoy de acuerdo con David, lo que ha dicho antes. Muchas veces es tocar la puerta adecuada, correcta, como el ejemplo que han dicho de Alfonso Martín, ¿sabes? Pues tocas a Alfonso Martín, le vendes el jamón 5J y encima lo entiende, sabe de lo que hablamos y puede apoyar para que eso sea una realidad, perfecto. Vamos, eso, mi corta experiencia en gestión, estoy segurísimo, ¿sabes? O sea, el tocar la puerta adecuada, ¿vale? Y mira, creo que Óscar Estravis se acaba de unir. Probablemente tenga algo que decir. Tarde. Un poquito tarde. De todas formas, No puede ver grabado, no pasa de nada. todas formas, Ricardo, en línea de lo que tú comentas, bien que nosotros somos muchos hospitales y en muchas comunidades autónomas, digamos, que no son Madrid, esto aún está lejos de lo que tenemos aquí, pero a que tenemos código ictus en estas comunidades, a que tenemos código infarto. Es decir, no es cuestión de que no tengamos recursos, que lo tenemos. ¿Es imprescindible que el código se ha hecho para que se haga electroencefalograma en menos de no sé cuántos? No. Es que no es así. No es que cada paso sea imprescindible y si yo no puedo hacer un electroencefalograma en 2 horas, pues el código no pueda salir adelante. Es que no se trata de esto. El código no ha sido para esto. El código ha sido para concienciarnos de que hay un problema, que hay una patología tiempo dependiente, que nos tenemos que poner de acuerdo, que tenemos que informar primero a nosotros mismos y después a la población y también a los compañeros que, oye, que aquí hay un problema y podemos mejorarlo. ¿Que se le puede hacer un electroencefalograma en 12 horas? Pues en 12 horas. ¿Que si no se le puede en 24? Pero el problema no es el electroencefalograma. Realmente, y mira que yo siempre digo que es que si no pones dinero a las cosas es que no salen. Yo creo que, sinceramente, esas cosas, reorganizándolo, por lo menos el mínimo sale. Y después, a posteriori, como bien os decía Irene, hay que lucharlo. El código cuando salió no se aporta absolutamente nada. Que tú después a los 3 meses luchando, hablando con gerencia de cada hospital, consigue de la consejería que paguen alguna guardia de neurofisiólogos, fantástico. Vale. Pero eso lo hemos vivido con los laboratorios de hemodinámica, lo hemos vivido con los laboratorios de neuroradiología intervencionista. Es decir, que es algo que está ahí. Y que, pero yo creo que, y lo digo porque son las 7 y casi media y llevamos ya casi 90 minutos y deberíamos de ir cerrando, a no ser que haya alguna cuestión. Pero a mí sí me gustaría que, ahondando en esto que acabas de decir, David, que a mí me gusta mucho, o sea, el código no es añadirle recursos, es una forma de concienciación, es una forma de educación, es formación de los profesionales, es
lo que hizo Elba de mandar esa infografía por los canales que tenía y luego medir qué impacto ha tenido. Fijaros el impacto que tuvo esa medición que hizo Elba ha sido tremendo, porque ahora nos dice a mis compañeros, a mí como profesional, me dice, oye, ¿qué está pasando esto? Que es que la biterapia que hay que hacerla en esto, no la estamos haciendo. Y como me lo estás diciendo, es como cuando vemos en el cartel del paquete de tabaco, fumar es malo para la salud. Es que nadie me había dicho antes que era malo. Ahora sí, ahora ya no puedes decir que eso. O sea, ahora no puedes decir que la biterapia... No, es que ya te estoy diciendo que no la estamos haciendo adecuadamente. Pero hay algo que también has dicho tú, David, que es muy importante. Y has dicho, de toda la formación, es que los familiares no saben administrar. Pero yo es que en mi experiencia ha habido muy pocos pacientes que cuando he llegado tenían puesto, por ejemplo, el glucagón en un paciente con hipoglucemia. Y solo recuerdo a Jimena, una niña que está encerrada al lado de mi hija, que Jimena, sus padres, cuando yo llegué a su casa, estaban haciendo RCP básica con ambú y conectado a oxígeno, porque les habían formado en el Hospital de la Paz, cuando dieron de alta a su hija del hospital con esa cardiopatía congénita que tenía, cuando la dieron de alta, los formaron para saber hacer RCP y optimizando manejo de la vía aérea y de la ventilación y aspiración de secreciones, etcétera, etcétera, etcétera. Eso hay que incluirlo también en el código. Es decir, eso que acabas de decir, David, o sea, la medicación de rescate tendrá que saber la familia en qué situación tienen que darla, cuándo hay que darla y cómo hay que administrarla. Y ahondando también en lo que ha dicho Ricardo, habrá que entrar en ese código también en cómo actuar, igual que enseñamos procedimientos de RCP telefónica, cómo detectar esas situaciones de crisis, cuáles son las medidas más adecuadas, recordar si tienen fármaco de rescate, que pueden poner el fármaco de rescate, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que el futuro código, el futuro consenso, que a lo mejor hay que revisar ese consenso que ya tiene 3 años, a lo mejor toca revisarlo, debería incluir estos aspectos. En el próximo estudio que hagamos, a partir de ahora, que ya difundimos y ya hicimos el curso, veréis como la biterapia a dosis correctas va a ser mucho más alta. Ahí está, porque les has dicho, esto es lo que ha pasado. Yo me acuerdo cuando yo estaba en Castilla-La Mancha y decías, mira, es que solamente estamos dando antiagregación plaquetaria a un paciente al que habéis puesto síndrome coronario agudo en el diagnóstico, se lo hemos dado en un porcentaje de X. Esto no puede ser. No puedes poner bien este diagnóstico y no has hecho este tratamiento. Cuando te lo dicen, dices, hostia, ¿no? Te despierta. Los datos que tiene Irene, bueno, habrá que ir con una pancarta a visitar las diferentes consejerías diciendo, oiga, que mire lo que pasa en Madrid. ¿Qué pasa? ¿Que los de Madrid pagan más impuestos? ¿O qué? Son mejores, ¿no? De todas maneras, Elba, no solo aumentes la dosis, ¿vale? Pero mete también el centro coordinador, ¿vale? Que es muy importante. Sí, esa parte es muy importante. Ahí en eso sí que Román está muy, nuestro director sí que está muy interesado en ese tema también. Lo que pasa es que lo frenaron mucho y va ahora con calma, pero sí está muy interesado también. Que yo quería solamente decir así también para terminar, bueno, que estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, Salva, de formar a la gente, porque es verdad que yo esto lo he aprendido de vosotros, de Navid, de tú ahora que me lo estás diciendo, que me decías, sí, Irene, tú pones en el informe, administra medicación de rescate, pero yo cuando llego a un domicilio es que rara vez es verdad que algún paciente sí lo hace, y yo creo que ahora estamos, pero que esto es una labor nuestra, que la formación al final es fundamental en todos los aspectos. Y yo, perdonadme, pero es que en 5 minutos me voy a tener que desconectar, por si acaso no, si seguís, vamos, yo voy a seguir aquí 5 minutillos más, pero me quería por lo menos despedir de todos y deciros que me ha encantado estar aquí, que gracias por invitarme y que espero que podamos seguir colaborando juntos, que yo encantada, desde luego. Eso espero. Y no, si nos vamos a desconectar todos, pues ya llevamos hora y media, vamos ya más de hora y media, hora y 33 minutos, y yo creo que ya... a no ser que haya alguna cosa urgente que alguien quiera comentar, vamos a dar, como decía, devolver la conexión a los estudios centrales. Así que, muchísimas gracias a todos, de verdad. Ha sido
Un Gracias. auténtico placer, una vez más, compartir con vosotros este rato. Este vídeo se subirá al canal de YouTube de SEMES. En cuanto lo tenga, me lo mande a mí Google, yo se lo paso al webmaster de SEMES, lo subirán al canal de YouTube y en cuanto lo tenga, pues os mandaré el enlace para que podáis compartirtirlo con todos vuestros compañeros. Muchísimas gracias a todos. Un placer. Gracias. David, Hasta gracias, Un luego. saludo. gracias Elba, gracias Irene. Adiós. Y espero que hayáis estado cómodos, sobre todo eso, espero que hayáis estado cómodos. Un saludo, un abrazo a todos. Muchas Gracias. 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 Adiós, adiós. Adiós. Hasta luego.